Bien, entonces habíamos mencionado estrategias del metabolismo. La primera de ellas es cómo es que el ATP es utilizado en estas reacciones o la estrategia para la síntesis de ATP como una moneda energética universal. ¿Para qué se utiliza? Para varios aspectos. Dentro de ellos está la fuente de energía para la contracción muscular, el transporte activo que es necesario para la cierta entrada de moléculas o iones a la célula, la amplificación de las señales, muchos de ellos se utiliza AMP ciclo, el ATP, la hidrólisis de este ATP para producir un segundo mensajero como es el AMP cíclico, en este caso también podría ser el GTP, equivalente energético al ATP, ¿verdad? Para producir GMP cíclico también. Así como todos los procesos de biosíntesis necesitan una fuerza impulsora que sumado con la hidrólisis de muchas moléculas de ATP impulsan todos estos procesos haciendo que energéticamente un proceso que sea favorable posteriormente para la célula. Es importante que se tenga claro cómo es que este ATP es sintetizado. En ese sentido, tenemos que tener en consideración varios aspectos en los recursos de ATP. El metabolismo anaeróbico, en aquel en la cual no hay oxígeno, o hay un metabolismo aeróbico, ¿verdad? En cualquiera de los casos, cuando hay un inicio de este metabolismo en condiciones que se necesita mucho ATP y el ATP basal se ha utilizado, pueden utilizarse dos aspectos. Uno, una moneda, un compuesto macroérgico, como es el caso de la fosfocreatina, que dona su grupo fosfato al ADP para formar ATP y creatina, y esta creatina volver a fosforilarse para formar fosfocreatina, o puede ser también la síntesis de ATP a partir de dos moléculas de ADP. Sin embargo, la síntesis de este AMP es prácticamente una señal inequívoca de que la célula necesita energía. Vean ustedes las concentraciones que se tiene de ADP, ATP y AMP tanto en una célula en reposo como en trabajo. Vean cómo se dispara la AMP en un trabajo metabólico, ¿verdad? Para ser una señalización, una base de la señalización para activar aquellas vías metabólicas necesarias que se va a utilizar en la célula para poder sintetizar ATP. Otra estrategia que tiene es que el ATP se genera a través de combustibles metabólicos cuyo aceptor intermediario importante es el acetilcoenzimo A. Vemos el catabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas que puede converger en acetilcoenzimo A, el cual es oxidado a CO2 en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la generación de poder reductor. El poder reductor que se va a utilizar en la cadena transportadora de electrones, que no aparece acá, ¿verdad? Y va a inducir la síntesis de ATP. ¿Verdad? Que al final los carbonos que vayan entrando tanto de estos combustibles de almacenamiento, estos combustibles metabólicos, van a generar CO2, agua y ATP. ¿Verdad? En la cual el intermediario común de todas estas vías metabólicas es el acetilcoenzimo A. Otra estrategia es la biosíntesis de NADPH. ¿Para qué? Para todas aquellas vías metabólicas necesarias para la biosíntesis. En este caso, una vía que proporciona este poder reductor es la vía del fosfogluconato o la vía oxidativa directa, en la cual se están sintetizando por cada molécula de glucosa 6-fosfato que entra dos moléculas de NADPH. Es de resaltar acá que este aspecto se da en condiciones alimentadas, ¿verdad? En las cuales la célula dispone de mucho combustible y de mucho ATP para que pueda destinar la glucosa 6-fosfato hacia esta vía. En este caso, la vía oxidativa directa tiene dos componentes, dos fases, vía la fase no oxidativa y la fase oxidativa. En la fase oxidativa es cuando se está sintetizando el NADPH, ¿verdad? Y su producto final de esta vía oxidativa es la ribulosa 5-fosfato, que puede utilizarse si las condiciones de ATP lo permiten, pues hacia ribosa 5-fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos.
¿verdad? Si no, en ese caso, pues, si no hay necesidad de estos componentes, pues la ribulosa 5-fosfato se convierte nuevamente en glucosa 6-fosfato para poder entrar a la vía glucolítica o formar intermediarios que van a entrar también en la vía glucolítica. Las moléculas también se construyen a partir de sillares estructurales. Vamos a ver un par nada más. Vamos a ver la parte de la ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos que hemos visto anteriormente, así como también el acetilcoenzimo A como parte de una encrucijada metabólica. Se utiliza los grupos acetilo para la formación de ácidos grasos, para la formación de colesterol o para la formación de componentes estructurales de las membranas, ¿verdad? Así como también podemos tener que los carbonos del fosfoenolpiruvato, como parte del intermediario casi final de la vía glucolítica o un compuesto macroérgico, pueden inducirse para la formación de los esqueletos carbonados de aminoácidos aromáticos, ¿verdad? Estos son los componentes importantes que pueden inducir de estos sillares estructurales para la formación de grandes moléculas. También las vías biosintéticas y degradativas prácticamente son diferentes, ¿verdad? No es que una vía sea igual a la otra. Aquí en este caso habrán muchos intermediarios comunes entre ambas vías, pero no lo son. Vamos a ver una parte, por ejemplo, cuando hay cuando hay grandes cantidades de ATP, o sea, en un estado alimentado, el piruvato formado por la vía glucolítica se descarboxila oxidativamente hacia acetilcoenzimo A y el citrato formado en el ciclo de Krebs se desvía para afuera de la mitocondria para que pueda transferir estos grupos acetilo desde la mitocondria al citosol y de ahí hacia arriba para la síntesis de los ácidos grasos. Vean ustedes, hay algunos intermediarios, algunos, no todos, de esta vía biosintética. Sin embargo, en la vía catabólica, al final, degradación de los ácidos grasos hacia el acilgraso coenzimo A, su transporte a través de la acilcarnitina y la acilcarnitina lo lleva hacia la mitocondria, donde la beta oxidación produce grandes cantidades de acetilcoenzimo A. ¿Verdad? Esta es la forma en las cuales se puede determinar cómo es que estas vías metabólicas son prácticamente diferentes. Estos mecanismos, la célula también necesita distintos mecanismos para que pueda regular su actividad, ¿verdad? Esto para poder tener una relación integral entre cada una de las vías. El primer mecanismo que se encuentra la célula para poder relacionar este tipo de entramado o señalización entre cada una de las vías es a través de las interacciones alostéricas, es decir, una regulación en la cual sea distinto en el sitio activo de la enzima, en otro sitio donde se ubique otra molécula que esté relacionado como una señal de necesidad, ya sea energética o del intermediario metabólico que se encuentra en abundancia. Vamos a ver una parte por supuesto, ¿verdad? En condiciones de buena nutrición, vemos que la glucosa se induce para formar piruvato. Vean, en este caso, el metabolito importante para esta vía es la fructosa 1,6 bifosfato. Es decir, que hay una activación de fructosa 1,6 bifosfato, hay mucha glucosa y en lugar de formarse fructosa 1,6 bifosfato se forma fructosa 2,6 bifosfato. Este metabolito es señal de que hay una buena nutrición, por lo tanto, una activación de la fosfofructosinasa 1 para la formación de fructosa 1,6 bifosfato. Eso implicará una activación hacia adelante para la formación de piruvato y el piruvato su descarboxilación oxidativa a acetil